¿será que el guatemalteco sabe qué es la democracia o tendrá todos los beneficios que supuestamente tiene en comparación de otro? Porque si no preferimos la democracia o si solo el 30% prefiere la democracia, entonces el otro porcentaje, ¿qué forma de gobierno preferiría? A ver, no sé quién quiera. Si querés por alusión rápido, algo que a mí es que me parece una pregunta espectacular. Nosotros el año pasado iniciamos un proyecto que se llama la Cumbre de la Democracia. Y la pregunta que decíamos era justamente, ¿nos importa la democracia o vamos a hablar de democracia porque es importante o por qué hablamos de democracia? Y al final del día nosotros decíamos, tal vez no hablemos del futuro de la democracia, y esta es una perspectiva completamente personal, porque el futuro de la democracia, como la conocemos hoy en Guatemala, que es una democracia con baja participación, con partidos políticos sin planes de gobierno programáticos, sin, ¿verdad? O sea, con muchas ideas de leyes, ¿verdad? Con un montón de inventos que poco tienen que ver con la calidad de vida del guatemalteco, sin estos resultados que permiten articular, pues esta democracia, el futuro de esta democracia es que se va a terminar. Mejor hablemos de la democracia del futuro, creo yo. Esa es una conversación más interesante. Me parece más estimulante como guatemaltecos plantear esta pregunta. ¿Cuál es la democracia que va a vivir el guatemalteco en el futuro? ¿Qué democracia podemos construir? Y para mí ahí viene algo que es importante. Y creo que con Alejandro lo hemos platicado varias veces. Y es que tenemos que perder los complejos. Tenemos que dejar de querer parecer o queremos que tener que dejar de aparentar, supongamos, emular en este caso, recetas ideológicas, por ejemplo, identidades que no son nuestras, y más bien voltear a ver. Ustedes mencionaban de una manera muy positiva el involucramiento, por ejemplo, de los 48 cantones. A mí me parece espectacular. Pero cuando tú te sentás a revisar cuáles son justamente las exigencias o su entendimiento de democracia, te das cuenta que es una especie de autogobierno, self-governance, ¿no? Un principio de subsidiariedad, dirían por ahí los estudiosos. Es decir, primero la comunidad y después el Estado. Esto es un concepto que es muy común dentro de las comunidades indígenas guatemaltecas. Yo mismo conozco este tipo de modelo y me parece que es importante y es muy interesante. Ahora, ¿este modelo es porque es eficiente o es por necesidad? ¿O es porque en el interior, si no tenés a la familia, a la organización comunitaria, te morís de hambre y te quedas sin trabajo? Entonces, son preguntas importantes que tenemos que poner al centro. Alejandro, y ahorita ya lo dejo hablar, pero es un gran defensor de reformas, por ejemplo, a la ley electoral, es un gran defensor, o sea, yo lo conozco ya desde hace ratos y es algo que es un expertise de él, ¿verdad? Es parte de su currículum, es algo importante que él conoce mejor que yo. Ahora bien, y no me dejará mentir Alejandro ahora que hable, pero es justamente, esto debería, o el sistema actual de elecciones, responde a estas aspiraciones, a esta identidad que tenemos como guatemaltecos, o es más bien una especie de sueño furtivo que se inventaron un par de técnicos y expertos, entre comillas? Creo Sí, que sí, esas son sí. cosas interesantes. Sí, sí, sí. Y de hecho, antes de que darle, bueno, pues aunque también podemos aquí entrar cuando podamos, pues, pero cuando decías que miremos para adelante, pues yo fijo lo que miro hablando de lo de la democracia es que si algo no es democrático son los partidos políticos, ¿no? O sea, todo es a dedo siempre. Entonces, eh, no sé si entonces quieras agregar algo, Alejandro. No, y definitivamente creo que Alan toca un punto clave y creo que eso es precisamente las discusiones que hemos tenido a lo largo de los años y todos los procesos de formación de los que he participado, en los que Alan ha sido, digamos, el gran mentor, ¿no? Formando varias generaciones de jóvenes, es precisamente cómo construimos una democracia que resuelva los problemas de la gente. Y ese es el gran problema que tenemos hoy. La democracia, como fue pensada por los constituyentes en el 85, digamos, ese retorno a la democracia, ok, en su momento fue muy aspiracional y fue, digamos, bastante agresiva para, digamos, adaptarnos y dejar atrás la vida militar, pero nunca logramos hacerle esa reingeniería que permitiera ir con el paso del tiempo, con los cambios sociales. Por ejemplo, los partidos políticos, y Alan lo mencionó, ¿no? Desde lo comunitario. ¿Por qué los partidos políticos no se organizan desde lo comunitario? ¿Por qué los partidos políticos y la lógica actual de los partidos políticos es
juntar plata, y quien tenga más plata, entonces armamos el proyecto alrededor de esa persona o de ese grupo de personas que ponen plata y dejamos a las demandas y las necesidades de las personas de lado, a las necesidades y las demandas de las comunidades. Conseguir un sponsor. Exacto, y de eso se trata. O sea, aquí en Guatemala incluso es impensable que tengamos estos cabildos, o como allá en Estados Unidos, Louis, que ustedes tienen los caucus, ¿no? O las primarias abiertas donde la gente llega, o sea, los políticos no tienen accountability y no rinden cuentas. Y eso me recuerda mucho a la Cumbre de la Democracia. Cuando Alan organizó la Cumbre de la Democracia, una de las candidatas punteras fue invitada y de última hora declinó. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué ignoran a los jóvenes? Pues porque, uno, muchos jóvenes no están empadronados, y dos, y ese es otro gran problema, y dos, no rinden cuentas. Digamos, el faltar a un evento el mismo día que era el evento y, digamos, no llegar, no solo es una falta de respeto, sino que también te demuestra que ese electorado y ese grupo etario como tal no era de su interés, y eso no le iba a pasar factura electoralmente. Entonces los políticos no rinden cuentas, y ese es un gran problema que tenemos. Existe ese gran abismo entre los partidos políticos y sus dinámicas versus lo que bien mencionaba Alan, ¿no? Los problemas del día a día de las comunidades. No solo comunidades indígenas, sino que también, digamos, en el área urbana, ¿no? También de las personas de llevar pan a la mesa, o en muchos casos también verse forzados a buscar oportunidades en otros lugares, como lo puede ser Estados Unidos, por la falta de oportunidades que hay. ¿Y eso a qué se debe? También en buena parte a la incapacidad de los políticos y de la democracia como tal de resolver los problemas. Y eso sí nos lleva a situaciones muy complejas, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Cantos de sirena en el vecindario con los autoritarismos, que la fachada es muy bonita, y de hecho hay muchos podcasts donde entrevistan, el Hilo tiene unos podcasts que te llevan buenísimos. a Messi a jugar. Ajá, te llevan a Messi, o sea, y era lo que Alan menciona muy puntualmente, que eran estos radicalismos dramáticos, ¿no? O sea, subo el TikTok con una carretera con luces LED, increíble, llevo a Messi a jugar al estadio, pero no resuelvo los problemas de la gente. La gente sigue sin oportunidad. Hago Bitcoin, por ejemplo, la moneda legal, y puede ser de uso en el país, pero eso no va a generar empleos. Eso no va a hacer que la gente lleve pan a la mesa, le pueda pagar la educación a sus hijos. Y entonces tenemos ese gran problema, que la democracia lamentablemente se ha estado quedando corta para resolver los problemas del día a día de las personas.